Bienvenidos al simposio del Departamento de Ciencias de la Salud en su 25 aniversario. El día de hoy nos complace invitar a la doctora Concepción Gutiérrez Ruiz, que es profesor investigador adscrita al Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Doctora, les damos la palabra para dar inicio a su conferencia. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Lo primero quiero agradecerles por la invitación, es un placer estar con todos ustedes. Les voy a platicar un poco acerca de nuestro grupo de investigación y se los voy a hacer como una historia y voy a, más que darles datos, lo que quisiera nada más ver, que ustedes conozcan qué es lo que hemos trabajado a lo largo de todos estos años que tenemos en la universidad. Entonces, nuestro grupo está compuesto por 5 diferentes profesores: la doctora Leticia Bucio Ortiz, el doctor Luis Enrique Gómez Quirós, una servidora que entré en el año 1976 a la UAM, soy la más antigua y vieja del grupo, la doctora Roxana Uri Miranda Labra y la doctora Verónica Sousa Arroyo. Básicamente, la formación de los integrantes de nuestro grupo: la doctora Leticia Bucio Ortiz es licenciada en biología, tiene una maestría en ciencias con especialidad en biología celular y un doctorado en ciencias en biología. El doctor Luis Enrique Gómez Quirós es licenciado químico industrial y tiene maestría y doctorado en biología experimental. Fue nuestro primer egresado del doctorado en biología experimental. Posteriormente realizó un postdoctorado en el Laboratorio de Carcinogénesis Experimental en los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos. Una servidora, que soy licenciada en química, tengo una maestría en biología experimental, tuve el privilegio de ser la primera egresada de esta maestría e hice un doctorado en ciencias en el área de farmacología. La doctora Roxana Miranda Labra es licenciada en ingeniería bioquímica con una maestría y un doctorado en biotecnología. Y la doctora Verónica Sousa Arroyo es licenciada en biología experimental con una maestría en ciencias biomédicas y un doctorado en ciencias biológicas. La historia en la UAM de nuestro grupo marca la evolución que hemos tenido. Eso es lo que quiero como transmitirles mucho, o sea, cómo empezamos trabajando en un determinado campo y después hemos llegado a la madurez del grupo que tenemos en la actualidad. Para ello les voy a contar un poco de la historia de cuando ingresé a la UAM. Bueno, iniciamos, digamos, en el área de investigación básica, o el grupo empezó como en el área de investigación básica como grupo de fisiología celular hace varios años y estábamos conformados nada más por 4 profesores. ¿Cómo llegamos a formar este grupo de fisiología celular? Cuando ingresé a la Universidad Autónoma Metropolitana, o sea, ingresé al Departamento de Ciencias de la Salud y en ese entonces el doctor Sergio Estrada Orihuela era el director de la división y formaba parte de nuestro departamento. En ese entonces se estaban iniciando 3 diferentes laboratorios, porque no se podíamos hablar de áreas, porque éramos muy pocos los que conformábamos el departamento, y había un laboratorio de biomembranas que estaba dirigido por el doctor Sergio Estrada, el laboratorio de biología celular, que era por el doctor Miguel Betancourt, y un laboratorio en biología molecular de la doctora María del Roble Martí de Morales. O sea, 2 años más o menos, 3 después de que yo ingresé a la UAM, llega a nuestro grupo la doctora Graciela Vitti Parot. Con ella realizo mi tesis de maestría y la hice sobre el transporte de ion amonio y cationes nitrogenados. Básicamente lo que hice fue mapear un transportador, un antiporte, el sodio protón, en mitocondria. Y cuando terminé mi maestría, al otro año de que terminé mi posgrado, hicimos junto con la doctora Vitti una estancia sabática en el laboratorio del doctor Marcelino Cerejido en el CINVESTAF. Al regreso a la UAM, junto con la doctora Graciela Vitti, formamos el laboratorio de fisiología celular con el que les empecé la historia. Empezamos trabajando polaridad de células renales, ya no trabajábamos tanto en mitocondria ni en biomembranas, que era el grupo original con el doctor Estrada,
Y en 1984 iniciamos estudios con células de origen hepático. En 1987 la doctora Graciela Vitti se va de la UAM, quedo yo sola en el laboratorio y quedo con dos proyectos patrocinados en ese entonces. Cuando me sentí en esta situación, me sentí muy agobiada y sin embargo, viéndolo, digamos, ya con más claridad y con más años de experiencia, creo que fui privilegiada porque quedé en un laboratorio que tenía dinero y con las posibilidades de trabajar. Entonces, creo que eso me ayudó mucho a poderme desarrollar. Entra poco después, el siguiente año, la doctora Leticia Bucio Ortiz, y tenemos la primera alumna para realizar tesis de maestría que venía de licenciatura que venía de la UNAM, cosa que nos dio un gran gusto y aparte un empuje para seguir trabajando. La doctora Verónica Sousa Arroyo en aquel entonces era estudiante y realiza su proyecto de investigación en nuestro grupo y posteriormente ingresa a formar parte de nuestro grupo. El doctor Luis Enrique Gómez Quirós realiza su tesis de maestría y la de doctorado en nuestro grupo, obtiene una plaza de ayudante de posgrado y posteriormente una plaza de profesor de medio tiempo. Años después gana su definitividad y una plaza de tiempo completa. El doctor Gómez Quirós fue codirector del doctorado de la doctora Roxana Uri y Miranda, y quien se había formado en el área de biotecnología. Y dentro de biotecnología ella trabajaba biología molecular. Y muchos de sus experimentos los trabajaba en nuestro laboratorio y la invitamos a trabajar y gana una plaza de oposición y ingresa a nuestro grupo. Hubo diferentes profesores a quienes siempre les he agradecido que hayan formado parte del grupo durante este recorrido por la UAM, que fueron la doctora Rosario López Bancel, que después formó un grupo en la Facultad de Medicina de la UNAM, el doctor David Díaz Pontones, el doctor José Luis Gómez Olivares, la doctora Carolina Campos y la doctora Elizabeth Hernández Pérez. Al cabo del tiempo, como les digo, crecieron y formaron su propio grupo. ¿Por qué trabajamos el hígado? Bueno, el hígado es un órgano esencial, como ustedes saben, es el órgano más grande del organismo, el órgano interno más grande. Aproximadamente pesa como 1,5 kilos, 1,800 gramos en un hombre adulto y tiene una irrigación de aproximadamente 1,5 litros de sangre por minuto. El hígado recibe esta cantidad de sangre y va a remover muchos de los tóxicos que vienen en ella por medio de la biotransformación. Entonces va a biotransformar tóxicos como podría ser el alcohol, algunos fármacos, y va a sintetizar triglicéridos, colesterol, bilis, transporta nutrientes, vitaminas, hierro, bilirrubina, va a poder producir urea, ácido úrico, glucosa cuando la requiere el organismo, así como también va a poder tener el almacenamiento de azúcares en forma de glucógeno como reserva energética. Estas son algunas de las funciones muy esenciales. Hay quienes dicen que realiza más de 500 funciones. El hígado es un órgano que puede ser agredido por diferentes agentes. Esta agresión por los diferentes agentes agresores que puede tener puede primero ser un daño nada más de tipo agudo y generalmente este daño agudo se va a recuperar el órgano y si este insulto sobre el hígado va a llevar más tiempo, pasa a un daño crónico, lo cual puede llevar al hígado a una cirrosis y llegar hasta un hepatocarcinoma. Ahora, independiente del agente que sea el agente agresor, que pueden ser virus como el virus de la hepatitis B o C, el alcohol, el acetaldehído, diferentes fármacos, metales pesados, lípidos, fructosa, colesterol, esta progresión, estas etapas del daño hepático van a ser prácticamente las mismas. Y nosotros en nuestro grupo lo que estamos interesados es en ver cómo diferentes agentes agresores
hacen, digamos, cómo sucede esta progresión del daño, el mecanismo que se lleva a cabo, y también nosotros lo que trabajamos es cómo puede repararse el hígado de esta respuesta. Generalmente, cuando el hígado recibe una agresión, el hígado responde con una respuesta de reparación. Entre los diferentes agentes que pueden, digamos, o que participan en la reparación del órgano, están el factor de crecimiento de hepatocitos, del cual les hablaré algunos de los trabajos que hemos realizado. Básicamente el objetivo de nuestro grupo durante años ha sido determinar el mecanismo celular y molecular de la progresión del daño en respuesta a diferentes estímulos. Entre ellos hemos trabajado con metales pesados, como el cadmio, el mercurio, alcohol, acetaldehído, colesterol, lípidos, fructuosa, entre otros, así como el mecanismo de reparación en presencia del factor de crecimiento de hepatocitos, o en el caso del hepatocarcinoma celular hemos trabajado con el factor de diferenciación de crecimiento 11, que sería el GDF11, que para el caso del cáncer. Hemos utilizado diferentes modelos para trabajo, desde líneas celulares, cultivos primarios, animales modelo, y cuando hemos podido, muestras de pacientes para corroborar que nuestros resultados están, o sea, el mismo mecanismo se está dando en los pacientes. La primera etapa que tuvimos de nuestro grupo en el trabajo, o sea, ahora sí que finales de los 80s, era trabajo de tipo de biología celular y mucho también de bioquímica. Lo que nosotros encontramos, por ejemplo, voy a darles el ejemplo de este seguimiento con el cadmio, encontrábamos las alteraciones que por microscopía electrónica de transmisión encontrábamos con el tratamiento en líneas celulares del cadmio, y lo que encontramos es que principalmente se encontraban dañadas las mitocondrias. Veíamos que los marcadores de daño hepático se incrementaban. Estudiamos, por ejemplo, cómo se inducía la metalotioneína, que iba a ser una respuesta al cadmio, que su objetivo era atrapar al cadmio para que dejara de dañar a la célula y tener un mecanismo por el cual poderlo eliminar del hepatocito. Entonces, después una de las preguntas que nos hicimos es cómo entra. Encontramos que el cadmio, aprovechando que tiene prácticamente el mismo radio iónico que el calcio, entraba por los canales de calcio operados por receptores, y vimos la manera como entraba y qué tipo de cinética seguía. Y después empezamos a trabajar un poco de qué era lo que estaba produciendo y cómo se daba esta respuesta de daño en el cadmio. Empezaban por esos años también a estudiarse mucho el efecto de las citocinas como efecto de respuesta celular, y encontramos, y por ejemplo vimos que inducía diferentes citocinas, y también hicimos trabajos en los cuales determinamos cómo el cadmio dañaba al DNA. Avanzamos y empezamos ya no solamente a trabajar con líneas celulares, sino empezamos a trabajar con cultivo primario de hepatocitos, y también hicimos algunos trabajos, o hacemos algunos trabajos con animal completo, y ahora yéndonos a mecanismos mucho más, digamos, finos de cómo es la respuesta de este tratamiento con el cadmio tanto en la célula como en los animales. Otro de los puntos que hemos trabajado mucho dentro del laboratorio ha sido los efectos del alcohol y de su metabolito principal, que es el acetaldehído. Igual, o sea, más o menos si ustedes ven los años de los trabajos que estoy reportando aquí, son prácticamente paralelos, porque llevábamos en el grupo los estudios de cadmio y con alcohol al mismo tiempo, y empezamos igual viendo microscopías electrónicas de transmisión, viendo cómo estaban los organelos, midiendo el daño por medio de enzimas, de cómo se producía este daño, viendo el estrés oxidante que se producía,
por qué se producía el estrés oxidante, así como entrando un poquito a mecanismos de cómo se secretaban las diferentes citocinas y el efecto que iba a tener. Una de las cosas que encontramos desde el inicio que estábamos trabajando con etanol y con acetaldehído fue que el acetaldehído, o sea, a las concentraciones a las cuales está presente a nivel sistémico con una persona que ingiere crónicamente, era mucho más dañino que el alcohol. ¿Por qué teníamos que trabajar de manera independiente con el alcohol y el acetaldehído? Porque tanto las líneas celulares como los cultivos primarios de hepatocitos pierden a las pocas horas de haberlos obtenido la capacidad para biotransformar el alcohol. Seguimos trabajando y empezamos, por ejemplo, a ver la relevancia de la producción de la interleucina 8 en respuesta al estrés oxidante y vimos cómo se llama que las líneas y los hepatocitos primarios tenían una respuesta diferencial de cómo se estaban secretando estas citocinas. También encontramos que había sobrecarga de lípidos a nivel celular y que esta sobrecarga de lípidos iba a incrementar el daño que se producía cuando nosotros las tratábamos con alcohol y acetaldehído. Para ello lo que hicimos fue, o sea, primero cargar nuestras células con lípidos y posteriormente las tratábamos con los agentes tóxicos. Seguimos trabajando con acetaldehído y ahora uno de nuestros intereses es, dentro del grupo, es adentrarnos en el mecanismo por el cual el acetaldehído daña a la célula. Creemos que muchos de los efectos del alcohol son debidos al efecto del acetaldehído. Empezamos a trabajar, como les comentaba en un inicio, no solamente el mecanismo de daño, sino también, o sea, cómo se repara. En eso lo que hemos trabajado mucho es con el factor de crecimiento de hepatocitos, que básicamente lo que va a hacer es modular el estrés oxidante y va a proteger a diferentes tipos celulares, ¿sí?, de la agresión. Entonces hemos trabajado, o sea, viendo cómo protege cuando por la biotransformación del alcohol, del estrés oxidante, también por la sobrecarga de lípidos y colesterol, o bien también hemos trabajado cómo protege del daño que producen algunos en hígado, unos fármacos antifímicos como son la isoniazida y la rifampicina, que son los fármacos que se utilizan en la tuberculosis. También empezamos a trabajar con colestasis aguda, con modelos de colestasis aguda, con pancreatitis y también en modelos in vivo trabajamos con este factor de crecimiento, viendo cómo ya en un animal que está infectado con Mycobacterium tuberculosis, podía el HGF proteger al hígado cuando era tratado con el tratamiento de rifampicina y isoniazida, y lo que encontramos además es que el factor de crecimiento de hepatocitos parecería inmunomodular también la respuesta del animal. Después, digamos, otro de los que hemos trabajado mucho es la sobrecarga de colesterol dentro de nuestros modelos de estudio. Y entonces, lo que hemos encontrado es cómo la sobrecarga de colesterol va a agravar el estrés oxidante, ¿sí?, y va a promover la hepatocarcinogénesis en un modelo in vivo. Asimismo, como una sobrecarga de colesterol en los ratones también va a inducir una colestasis obstructiva, y el mecanismo por el cual se producía todo este daño obstructivo colestásico en los animales. Empezamos vimos también cómo el colesterol, o sea, lo que va a hacer es cambios en la dinámica mitocondrial y resistencia a la apoptosis, lo cual también nos daba como una idea de por qué la célula estaba condicionada hacia la hepatocarcinogénesis.
Hemos trabajado también con este factor de diferenciación de crecimiento 11, el GDF11, ¿sí? El cual va a inhibir la proliferación básicamente de las células tumorales. Este GDF11 está presente en los embriones y lo que hace es, en el embrión, favorecer la diferenciación hacia diferentes tipos celulares. Entonces, lo que nosotros bueno, hemos encontrado, entonces, es que inhibe la proliferación de células tumorales y va a inducir una transición de mesénquima a epitelio, es decir, va a ser antitumoral. De ello tenemos, o sea, 3 trabajos. Este último que tenemos aquí, el mes pasado fue aceptado y lo que evaluamos en ese trabajo fue en un modelo in vivo, cómo es el mecanismo por el cual el GDF11, o sea, hace que la célula tumoral pase, ¿cómo se llama?, a un fenotipo más diferenciado, es decir, le quite parte del daño tumoral a esta célula. Y vimos energéticamente cómo lo hacía, así como varios parámetros muy interesantes de del efecto de este GDF11. Actualmente, bueno, en todos estos trabajos no he entrado a fondo. Tenemos en algunos de ellos muestras de pacientes y hemos encontrado cómo muchos de los datos que nosotros encontramos en el laboratorio y en modelos experimentales son los mismos que sucede en las muestras de los pacientes. Entonces, nosotros consideramos clave, ¿cómo se llama? Como ya dejar de llamarnos como laboratorio de fisiología celular, porque lo que nosotros ya estábamos haciendo era un tipo más de medicina experimental y translacional, desde el momento que nosotros queremos los conocimientos que estamos encontrando, poderlos hacer, digamos, conociendo el mecanismo adecuado, poder utilizarlos como posibles terapias, algunos de los blancos como blancos terapéuticos, o bien sitios sobre los cuales nosotros podemos incidir en ciertas terapias. Es por ello que nosotros cambiamos de laboratorio de medicina, de fisiología celular, a un área, propusimos un área de medicina experimental y translacional, la cual fue aprobada hace aproximadamente 20 días, ¿sí? Y esta área fue aprobada y somos 2 grupos. Un grupo que hace fisiología celular y medicina translacional y un segundo grupo que hace medicina y carcinogénesis experimental. Como nos dividimos los que éramos del grupo de fisiología celular en estos grupos, soy una servidora junto con la doctora Verónica Sousa y la doctora Roxana Miranda en el grupo de fisiología celular y medicina translacional, y en la parte de medicina y carcinogénesis experimental el doctor Luis Enrique Gómez Quirós y la doctora Leticia Bucio. Tenemos colaboraciones tanto en el extranjero como nacionales, lo cual nos ha fortalecido. Una de las cosas importantes que consideramos nosotros es que todos nuestros alumnos, o sea, tanto de maestría como de doctorado, tengan estancias de ser posible en el extranjero o al menos con nuestros colaboradores nacionales. Una de las cosas de las cuales hemos sentido una gran satisfacción es que todos nuestros estudiantes de maestría han podido estar haciendo estancias postdoctorales, han podido hacer estancias postdoctorales con nuestros colaboradores extranjeros, así como nuestros alumnos de doctorado pueden hacer estancias con ellos durante sus estudios, lo cual les abre un panorama muy grande y les da una madurez como estudiantes. Hemos formado a lo largo de los últimos 15 años 73 direcciones de tesis de posgrado, 32 de los cuales de nuestros alumnos están en el SNI, lo cual nos sentimos muy orgullosos. Todos los estudiantes que están realizando doctorado en el grupo han tenido movilidad en el extranjero y tenemos también 61 direcciones de proyecto terminal de alumnos de licenciatura
ya que sentimos que si inician nuestros estudiantes desde el proyecto terminal haciendo investigación, les abre un panorama de lo que con biología experimental pueden hacer ellos. ¿Por qué es importante realizar un simposio en ciencias de la salud, del cual siempre disfrutamos mucho a través de estos 25, no son años porque hubo algún año que no hubo, pero estos 25 eventos? Bueno, yo creo que es una oportunidad para presentar ante la comunidad de la división y del departamento lo que estamos haciendo de investigación, ¿sí? Entonces, eso nos abre las puertas para que, además de que conozcan qué es lo que nosotros tenemos, vamos a tener oportunidades de colaboración. De ahí nos han surgido oportunidades de colaboración con grupos mismos del departamento o con grupos de otros departamentos, ya que muchas veces asisten muchos miembros de otros departamentos de la división a nuestro simposio. La oportunidad de que los estudiantes presenten sus trabajos de investigación y aprendan a discutirlos. Creo que es un foro importante para que ellos vayan creciendo académicamente. Compartimos con la comunidad las técnicas que se realizan y de esa manera nos podemos apoyar todos. Muchas veces no sabemos exactamente qué es lo que hay de equipo o de técnicas que se manejan en nuestro laboratorio, y de los simposios que hemos realizado, hemos encontrado muchas veces apoyo de otros grupos dentro del departamento para realizar experimentos que muchas veces teníamos que ir fuera de nuestro ámbito universitario a realizarlos. Y una cosa muy importante para mí, que considero, es la posibilidad de convivencia entre los académicos y los estudiantes en un ambiente relajado. Siempre creo que el Simposio de Ciencias de la Salud ha sido como un ambiente muy cordial, un ambiente muy de apoyo, de ayuda y de sentirse acogidos los estudiantes. Siempre los estudiantes consideran que se sienten, o sea, como acogidos y inspirados por el simposio. Entonces es un evento que generalmente se espera con muchas ganas. Nuestros alumnos siempre participan y les da esta camaradería con otros estudiantes y profesores que ellos no habían logrado conocer estando únicamente en el laboratorio. Entonces creo que es muy importante seguirlo, y que sea el 25 simposio muestra la tenacidad de los coordinadores del simposio y de los jefes de departamento, porque este evento que hemos logrado que se vuelva ya no solamente del departamento, sino de otras instituciones y aún de personas del extranjero, que ha crecido en calidad y en cantidad. Entonces, una cosa que siempre yo, les digo en mis pláticas es: gracias a la UAM por la oportunidad de realizarlo. La UAM ha sido nuestra institución que nos ha permitido desarrollarnos, conocer gente agradable, alumnos brillantes y compañeros inigualables. Entonces, muchísimas gracias a todos. Quiero comentarles que les dejo esta última cartón en función de que están los correos de todos los profesores que conformamos el área, y cualquier duda o si quieren alguno de nuestros trabajos conocerlo más a fondo, o alguno de los trabajos que ustedes pueden ver que tenemos en PubMed, porque esta es una parte nada más, como que traté de hacer como una pequeña historia de manera de dar a conocer lo que hacemos o cuál es nuestro interés. Con mucho gusto, si nos quieren escribir, estamos para servirles, y cualquier duda que tengan, no duden en escribirnos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Conchita. Le agradecemos su valiosa participación en esta edición conmemorativa del 25 aniversario del Simposio del Departamento de Ciencias de la Salud, y le agradecemos sus palabras sobre el simposio. Muchas gracias.